Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio en Noticias con Café a las 8 y 7 de la mañana. Vamos a hablar esta mañana de los 15 minutos que tuvo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en una alocución antes de decir que iba a aprobar y que la mayoría de ese partido iba a aprobar el proyecto de limitación al acceso a la información radicado por él el pasado mes de enero. Y en esos 15 minutos Tomás Rivera Chats hace una alocución entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, obviamente hablando de la campaña política, que aparentemente él entiende desde ahora hay que tratar de descalificar a los miembros del Partido Independentista, que son minoría allí en el Senado de Puerto Rico y en la legislatura. Pero al mismo tiempo que hacía esto, le negaba a una ciudadana el tiempo para ir a reclamar lo que ella entiende organizadamente en un memorial explicativo que quería exponer y quería exponerse a las preguntas de los legisladores, el acceso a una vista nada más y nada menos que para enmendar el código electoral. Ese es Tomás Rivera Chats y la transparencia del Partido Nuevo Progresista. Vamos a hablar de la transparencia de el hoy colgado, nominado por la gobernadora Jennifer González Colón a la Procuraduría de los Impedidos. Lo que dice hoy una página web donde él participa como recurso para las demandas en contra de aquellos comerciantes que no tienen facilidades para los impedidos y que fue una de las razones por la cual ese grupo de comerciantes fue a la legislatura a oponerse a ese nombramiento. Vamos a hablar de la transparencia de Carmen Vega Fournier y la amenaza que hizo en la legislatura, en la Cámara de Representantes, cuando defendió ayer a su perra y al cumpleaños que le celebró a su perra en el Banco de Desarrollo Económico. Y definitivamente tenemos que hablar de lo que ocurre hoy en medio de toda la discusión pública del acceso a la información en un medio de comunicación y la demanda que radicara la compañera y amiga Suheila Mela contra un medio tradicional alegando que está siendo discriminada por razón de género y por ser madre. Y yo quiero traer ese tema porque qué interesante que estamos hablando precisamente de acceso a la información, de lo que también fue una crítica de Tomás Rivera Chats sin entrar en los méritos del proyecto, la supuesta división que hubo cuando se aprobó la ley de transparencia en el 2019. Así que de todo eso vamos a hablar, estén bien pendientes. Y antes voy a ustedes. Nelson Guzmán,
gracias por estar. Bueno, siempre estás por ahí, pero hacía rato que no te veía. Florence Malungo, Heidi Ramírez, recuerden que pueden apoyar el proyecto y el periodismo independiente a través de este chat siempre que estemos en vivo. Gracias, Carmen Dávila. Recibí tu ATH móvil. Edwin Rivera, Malungo Viera, Luz Díaz desde Winter Garden. ¿Ya estás en la patria? Saludos, Malungo. Gracias por tu aportación. Efraín Borrero, Blanca Rodríguez. Por ahí está Tragic Fantasma. Me encanta. Gracias por tu aportación igualmente. Bodrogo, Lilian Rivera, Caroline, Gloria Ramos, Jorge López, Odilio, Mick Bernie, Evelyn Aquino, Marisabel, Luz Colman, Olga Inés Camacho, Viadech, Carlos Molina, Irving Maldonado, Hilda Rodríguez, Jim Blaster, Edgar Rodríguez, Norma, Norberto Canceli, Bet Cardalda, Nicolasa, saludos Nicolasa, Hilda Rodríguez, Cano 2080, Tito Mou, Gotay, María Judith Colón, Ivette Grajales, Ariel Cartagena también, Sandrine Fanzón, Héctor Concepción. Miren, yo quiero, y no se me olvida Gaza, pero voy a hablar de Gaza esta tarde, no creo que tenga programa, si logro hacer una entrevista, que quiero bajar el diapasón, y una entrevista a un productor de teatro que nada más y nada menos hace una producción para este próximo domingo en Bellas Artes con personas de edad avanzada, y estoy encantada con el proyecto y lo quiero entrevistar. Pero de ese tema podemos hablar siempre, mañana es otro día, así que mañana podemos hablar. Yo quiero ir primero a lo que pasó ayer y lo que trasciende esta mañana con relación a David Figueroa Betancourt. Y ustedes saben que comentamos ayer que lo colgaron en el Senado, que era una colgada que se anticipaba porque ese nombramiento estaba bajo fuego de diferentes grupos que fueron a la legislatura a oponerse, sobre todo comerciantes, y diferentes informaciones de periodismo investigativo que trajeron periodistas sobre quién era David Figueroa en ese contexto de participar de un grupo que iba a los diferentes comercios, identificaban fallas o incumplimientos con relación a la leyada y demandan a esos comerciantes. Esta mañana me envían este mensaje, y esto es un mensaje que lo publican otros productores de contenido igualmente, que sale de la página que esa gente tienen en la web para promocionar precisamente las violaciones a la ley ADA en diferentes instancias, no solamente comercios, sino también instituciones públicas como agencias de gobierno. Y eso es una página en las redes sociales que tiene muchísimas personas que lo siguen, muchísimos seguidores. Y ese mensaje dice: a los comerciantes que cumplen con la ley, ustedes no solo son nuestros aliados en la construcción de un Puerto Rico inclusivo, sino que son víctimas de aquellos competidores que pretenden operar al margen de la ley y sin inversión en accesibilidad, causando una competencia desleal. Nuestra lucha también es su lucha. A quienes deliberadamente ignoraron la ley y luego se quejan cuando se les exige cumplirla, prepárense. La lucha apenas comienza. Al Senado de Puerto Rico rechazaron a un defensor institucional, pero crearon un defensor popular más fuerte y decidido. Es decir, que esta gente confirman lo que sobre todo el periodismo independiente venía diciendo, de que este hombre era pieza fundamental de ese grupo de trabajo. Lo que negó incluso la gobernadora. Esto es una amenaza. Esto es una amenaza para los comerciantes que tuvieron la efectividad de decir por qué se oponían a ese nombramiento. ¡Wow! Esto me suena a las turbas republicanas. Sí, Tomás Rivera Chats, lo siento. Carlos Johnny Méndez, lo siento. Pero es que la persecución, ahora digo yo, como diría Guillermo Gil Bonar, tiene nombre y apellido. Y son las turbas republicanas constituidas en algunas turbas del Partido Nuevo Progresista, sobre todo hoy. Y ya mismo vamos a hablar del límite al acceso a la información. Esto está pasando en Puerto Rico en el 2025. Y es a viva voz y sin ningún problema. Sobre Carmen Vega Fournier.
primero tengo que decir que votaron en su favor el Proyecto Dignidad y el Partido Popular Democrático, y obviamente en el Senado, el senador independiente. O sea, en la Cámara votaron, los únicos que votaron en contra fue el Partido Independentista, que ya había dicho como delegación que iban a votar en contra porque proponían exactamente lo mismo que se proponía en el Senado, que es, desde el punto de vista de esa delegación, que se pospusiera el nombramiento y la consideración del nombramiento hasta que no se investigaran las alegaciones que se trajo en un anónimo. Ya nosotros pasamos análisis sobre el asunto del anónimo, no lo quiso investigar el fiscal Tomás Rivera Chats en el Senado y en la Cámara igualmente. Así que los únicos que votaron para la historia en contra de ese nombramiento son los miembros de la delegación del Partido Independentista. En medio de todo esto, una de las cosas que se planteaba en ese anónimo era que Carmen Vega Fournier tiene una perra que se llama Pepa, que la llevan al Banco de Desarrollo Económico mientras fue presidenta y que le celebró el cumpleaños allí. Y ayer, uno de los representantes del Partido Popular le hizo una presentación sobre las alegaciones directamente sobre ese asunto. Y yo quiero que ustedes vean lo que contestó Carmen Vega Fournier, que es lo que me parece más, digamos, trascendental, problemático de esta alocución y contestación de 1 minuto de Carmen Vega Fournier. Vamos al audio. Y ahí entonces salgo con lo que no debo hacer. Yo desde mis 13 años trabajo, desde mis 13 años, ese señor que está ahí, que es un psiquiatra, nunca me ha tenido que pagar un cine, porque yo me lo pagaba. Desde mis 13 años. Yo tenía un novio a quien yo le pagaba los regalos. Mi papá no me daba dinero. Cuando yo salía a comer a Burger King, yo me pagaba mi Burger King. Pues mire, o sea, yo no tengo aquí nada, a mí nada se me hizo fácil. Pero perdón, pues yo no pero terminé. es que mi tiempo es corto, ¿verdad? Pero él le puede dar 2 o 3 minutos más. Él le puede dar 2 o 3 pues minutos eso más. no tengo garantía. Por favor. Yo tengo una Yo pregunta se lo que es bien garantizo, importante. Yo se lo garantizo. Yo lo único que le quiero decir es que yo no voy a defraudar a nadie. Yo tengo ¿Cómo? 2 hijos que hoy está cogiendo un examen, espero que salga bien, y otra que está en Estados Unidos. Y a mi perra nadie me la toca, ni a mi hijo, ni a mi hija, ni a mi perra. Así que espero que se acabe el tema de la perra aquí. Gracias. Bueno, yo no tengo... Bueno, para empezar, que Carmen Vega Fournier se siente en la potestad de decirle a un legislador que no se preocupe, que ella le garantiza que le van a dar el tiempo que él requiere, porque él tiene menos tiempo que la mayoría para hacer sus preguntas. Prepotencia. Que yo sepa. Que me corrijan los duchos en el mundo del protocolo legislativo. Un jefe de agencia no tiene potestad de nada en la legislatura de Puerto Rico. A menos que no sea que los miembros del Partido Nuevo Progresista, y no olvidemos que ese lo preside el legislador del Distrito 4, Párez, Víctor Párez. A menos que no sea que él le está dando toda la deferencia, pero no es la deferencia, el poder a una persona que viene a una vista de confirmación, de darle los turnos allí a la gente, a los legisladores. Segundo, que Carmen Vega Fournier parece que es muy rapidita entre el pensamiento y la lengua. Y ella empezó a dar unas analogías para establecer que a ella nadie le tenía que pagar nada en el departamento o en el Banco de Desarrollo Económico para su perra, porque ella tiene suficiente dinero desde los 13 años para pagarle no solamente el hamburger al novio. Esto todo es lo que dijo en 1 minuto, sino para pagarle los regalos al novio. O sea que ella es la que hace lo que quiera. Pero finalmente, que se atreva a decirle a un legislador con la prepotencia y la amenaza velada de que con su perra ni con sus hijos nadie se mete. Mire, Carmen Vega Fournier, CPA, abogada. Primero, que desluce el cargo público. Desluce
lo que debe ser una persona sosegada en el manejo de lo que tiene que ver con las auditorías de los fondos públicos en Puerto Rico. Una persona que no tenga esa combinación mala entre la emoción y la búsqueda de la verdad, de lo que realmente pasa, y que debe ser transparente, hablando de transparencia, y que debe ser la única misión que debe tener la oficina del Contralor. Y segundo, amenazar como, digamos, yo creo que lo podemos ubicar como vaquera de barrio, de que con sus hijos y con su perra nadie se mete. ¿De qué estamos hablando? Estos son los funcionarios del Partido Nuevo Progresista que no podemos perder de vista, que se pararon en medio de la campaña electoral no solamente a darle dinero a Tomás Rivera Schatz y al liderato de ese partido a manos llenas, y ya lo hemos sacado, sino a participar de actividades incluso un día antes de las elecciones en el cierre, o el fin de semana antes en el cierre del Partido Nuevo Progresista, con una pancarta que incluso asumió el discurso violento de Tomás Rivera Schatz contra Bad Bunny. ¿O nos vamos a olvidar de eso ahora? Esa fue la expresión. Eso fue lo que se sentó ayer en la Cámara de Representantes a defender su nominación. Pero sobre todo a defenderse de un anónimo que dice que en efecto ese cumpleaños a la perra se dio. No es la única funcionaria de la administración de Jennifer González Colón que lleva a la perra al trabajo. No es la única. Esperamos poder hablar de eso en otro momento. Yo me quedé, como dice el anuncio, estupefacta. Realmente no podía creerlo. Y hay una cosa adicional que me llama la atención de Carmen Vega Fournier. Carmen Vega Fournier dijo en su alocución en el Senado, pero también en la Cámara, es lo que repite como parte de su presentación, que ella va a trabajar desde la prevención más que desde el nivel punitivo. Y esto tiene que ver con aquello que también nos trató de convencer siempre Yasmín Valdivieso, de que ella no era una contralora como lo fue en su momento Ileana Colón Carlos, que hizo lo que tenía que hacer como contralora, que cuando identificaba que había algo malo, lo refería a justicia, y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, que funcionó muchos años, hacía lo propio, investigaba, y los que habían cometido delitos contra los fondos públicos tenían el procedimiento ordinario, iban a un FEI si eran susceptibles a la jurisdicción del FEI, se acusaban y venían o con acuerdos o habían juicios, salían culpables o inocentes, pasaban por el procedimiento ordinario. Esto es lo que viene a hacer esta Contralora. Esta Contralora no viene a identificar las malas prácticas y las prácticas ilegales para referirlas a justicia. Esta viene a continuar el trabajo que hizo en parte Yasmín Valdivieso, que lo vino a subsanar los últimos 3 años, y cuidado si los últimos 2 años. Este es el Partido Nuevo Progresista desde el 2017. Y esos son los funcionarios que trajeron ahora, en 10 años, a dirigir la oficina de la Contralora. De eso estamos hablando hoy. Y yo quiero que lo pongan en la nevera y voy a ver si consigo sobre todo el audio para ponerlo ahí. Porque tal y como la gobernadora nos da la oportunidad de poder repasar la historia y traer los titulares y traer los audios, yo estoy segura que Carmen Vega Fournier nos va a dar esa oportunidad. Como lo hace también hoy el propio Tomás Rivera Schatz y ese liderato que son muy públicos y muy vocales y muy bocones
con esa misma prepotencia, pero siempre, siempre que querramos hacer las historias contextualizadas, vamos a encontrar no solamente sus desmentidas, sus falsedades, su propaganda, y cómo podemos en la historia de su presentación pública traer la evidencia de lo que dicen hoy cambien para mañana y la evidencia de lo que en sí han sido consistentes en la propaganda y en hacer todo lo contrario a lo que su función pública les da la oportunidad de hacer si la hicieran bien. Porque lo que habla la oficina, la misión de la oficina del Contralor es precisamente identificar y llevarlo a donde tenga que llevarlo. No, pues esta se va a encargar de decirle eso no se hace. Lo dijo ella, por eso me parece tan importante que aquilatemos correctamente los discursos. Y me parece que por ahí es que vienen los tiros de esta nueva Contralora. Es difícil, es importante que lo tengamos claro y sobre todo sacarlo cuando lo tengamos que sacar. Esta nota de que la compañera Suheila Mela demandó al Canal 2 me parece importante, sobre todo porque estamos hablando de esto hace tanto tiempo y parecería que los canales no aprenden ni porque tienen una presidenta como la líder gerencial de ese canal. La colega demandó a Telemundo alegando ser víctima de un patrón de discrimen por razón de género y por ser madre. En primer lugar, como sabemos, Sujei no fue escogida a la posición de ancla y fue escogido el compañero Julio Rivera Saniel. Por ahí empieza el asunto de el discrimen por razón de género. Dice que su coancla, y realmente no es porque ella es el ancla a las 4 de la tarde con él. Realmente no es que él la sustituya, es que él gana $14,000 más que ella. Ahí es que viene el asunto del discrimen. ¿Por qué me pagas menos a mí? Algo que no es nuevo en Telemundo, gente. Allí yo sé por lo menos que Silvia Gómez tuvo siempre que erradicar sus querellas sobre ese asunto. Otras compañeras en Guapa Televisión exactamente igual. Pero aquí es donde me llama poderosamente la atención en las alegaciones de la demanda. Dice Sujei que cuando ella cuestionó las razones para que se ganaran más que ella, el compañero varón, la presidenta de Telemundo, Migdalia Figueroa, le dijo que tenía dudas sobre si ella era una team player, ya que se había ausentado la semana anterior para cuidar a su bebé, quien había estado enferma. Incluso le negaron participar de una campaña de una marca, a pesar de que otros colegas tienen la posibilidad de hacerlo. Yo me pregunto cuándo esta gente van a aprender y cuándo, más allá de la gerencia, las personas a nivel individual van a aprender de lo que ocurre cuando usted se atreve a llamarle la atención a una empleada que le está argumentando un asunto fáctico. ¿Por qué fulano se gana más que yo? Yo tengo básicamente la misma instrucción académica que él. Los dos son salidos de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. No sé si ambos tienen maestrías, pero ella plantea que tienen básicamente la misma instrucción y el tiempo en la profesión es mayor el de Suheila Mela. Así que, ¿cuál es la excusa para pagarle más a uno versus a otro? En este caso, a otra. Y yo insisto, yo conozco a uno de los abogados de Telemundo, lo voy a llamar definitivamente, si todavía es abogado de Telemundo, porque era abogado de Telemundo en otra administración, pero
es bárbaro. Sigue siendo lo mismo. Hablando de periodismo. A que Tomás Rivera Schatz no habla de esto. No, porque él establecería la misma línea de discrimen por razón de género. Lo sabemos. Pero me parece que es importante destacar algo que pasa no solamente en la profesión legal. Si nos sentamos a hablar, yo les puedo hablar de dos casos que conozco personalmente. Uno de la banca. La vicepresidenta tenía un Dodge de un banco que ya no existe en Puerto Rico, RG, ¿cómo olvidarlo? Y los vicepresidentes como ella en el mismo renglón tenían un carro europeo. No se ganaban $14,000 más, se ganaban sobre $50,000 más al año. Y un caso en la Universidad de Puerto Rico exactamente igual. No, es que, le digo, esto trasciende. Y yo creo que hay que estar pendiente. Vuelvo y repito, no es la primera vez. Elimar Adames ha tenido pleito. La compañera Aixa Vázquez en Guapa también ha tenido querellas ante la Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo en el Departamento del Trabajo. Discrimen igualmente por razón de género. La verdad que se votan. Y hay que decirlo porque para que ustedes vean cómo es que se cuecen las habas en estos lugares. No importa si sean mujeres al poder, eso también es algo que tengo que decir. Porque obviamente están hechas de la misma cultura misógina y la misma cultura discriminatoria. Vamos al asunto de la ley de transparencia. Y de la ley de transparencia vamos a hablar en dos vías, como siempre les digo. Porque hay algo que es importante que destaquemos hoy, y es eso que empezamos a hablar ayer, sobre lo que ocurrió en el 2019 y lo que habría ocurrido en el 2015 cuando el Partido Popular trató de traer un proyecto similar y no tuvo éxito. Y ayer yo les decía, yo estaba en la legislatura cuando se discutió un proyecto y ayer lo pude reconstruir, fue en el 2015 cuando estuve. Y por eso les decía, yo no era periodista diaria porque yo no hacía este trabajo que estoy haciendo desde el 2018. Lo empecé a hacer en el 2018. Parece que me olía el Ricky renuncia. Pero en el 2015, ese primer intento es que hubo la división entre los diferentes sectores de las organizaciones de periodistas con relación a la ley de transparencia y no se dio el proyecto. ¿Cuándo lo revive el Partido Nuevo Progresista? Obviamente, los aliados del proyecto lo presentaron en la nueva administración 2017 de Ricardo Rosselló Nevares. ¿Y cuándo ustedes creen que aprobaron ese proyecto? Precisamente en junio del 2019. ¿Y qué estaba encima de Tomás Rivera Schatz y de Carlos Johnny Méndez y de Ricardo Rosselló Nevares y de Jennifer González Colón? Lo que estaba encima era la corrupción en el Partido Nuevo Progresista, que ya en el 2018 las autoridades federales le habían cursado información al Departamento de Educación de que estaban investigando a Julia Kelleher. Y esto es importante porque el timing, lo que no contextualiza ayer Tomás Rivera Schatz, cuando hace una locución de 15 minutos, que se le fueron 12 hablando de Cuba y Venezuela, de Juan Dalmau, de María de Lourdes Santiago. Últimamente le quiero decir María Milagros Charbonnier, me va a matar. Y del Partido Independentista. Creo que mencionó una sola ocasión al Partido Popular, porque tenía que traer el asunto de que en el 2015 se intentó radicar un proyecto en la Cámara. En todo ese tiempo no pudo ir a lo sustantivo, no solamente de la historia, del proyecto mismo. ¿Qué pasaba en el junio del 19? Precisamente que estaban todos ajorados de lo que iba a pasar. Y estaba pasando con Ricardo Rosselló Nevares, que se le estaba cayendo
la casa. Y que sabían que había una presión tal que finalmente un mes más tarde le costó la gobernación y la renuncia a Ricardo Rosselló Nevares. Porque incluso él, Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez le dijeron al Ejecutivo, si no te vas te vamos a residenciar. Como Tomás Rivera Schatz, yo estoy convencida de que ve este programa para después sacarme los Buenos Días Puerto Rico. Pues yo le digo a Tomás Rivera Schatz, conteste y contradiga cada una de las cosas que yo voy a traer aquí con evidencia. En junio del 2019 aprobaron a toda carrera el proyecto. ¿Por qué? Porque sabían que lo que venía era duro y querían tener con los que puedan el quid pro quo de aquello que iba a ser nefasto para el PNP, que era la renuncia a Ricardo Rosselló Nevares. Porque estaba tambaleando. Salió el chat, el Telegram chat en julio y se acabaron los peces de colores. Esto es la historia para contextualizar las palabras de ayer de Tomás Rivera Schatz. Cuando Tomás Rivera Schatz habla de la aprobación de ese proyecto, hay que aquilatar en el contexto en que se aprobó y lo que le era falta. Entendió la estrategia de comunicación donde estaba Elías Fernando Sánchez y Fonte ya, todavía, en junio. Vamos a darle esto a los periodistas que lo están pidiendo. Y ahí estuvo el grupo que lo favorecía y se empujó y ahí está la ley. ¿Qué pasa en el 2025? Que venimos de 3 administraciones, incluida esta del Partido Nuevo Progresista, donde no solamente se incide en lo electoral para retener información, se incide a tal punto que aquí hay ciudadanos que tienen que recurrir a los tribunales para que les den información y que los periodistas que hacemos periodismo independiente en los últimos 4 años nada más, no estoy ni siquiera tocando la administración de 2 gobernadores, uno renunciante y el otro, la otra sucesoral, convicta por corrupción. No, estoy tocando las últimas 2, donde había una mayoría legislativa del Partido Popular en el caso del 21 al 24 y donde hoy dominan Cámara, Senado y el Ejecutivo. No menos de 65 ocasiones hemos tenido que recurrir entre organizaciones como el CPI, otras organizaciones no gubernamentales que hacen trabajos de investigación sobre los fondos públicos, sobre la transparencia de cómo se administra el gobierno y la rendición de cuentas que le tienen que dar al pueblo que se supone que es el soberano y es el que mande. No menos de 65 ocasiones. La semana pasada, la Universidad Interamericana, la Escuela de Derecho, que lleva este tipo de casos, tenía 5 casos pendientes. La semana pasada. Y la semana que viene van a haber otros más. Eso es lo que ha pasado. La ley de transparencia tiene unos términos. Y en 15 minutos en que Tomás Rivera Schatz tuvo la oportunidad de hablar sobre este proyecto para avalarlo, porque él fue el que lo radicó, porque él es el que le quiere poner las trabas y las cortapisas para que se retrase más la entrega de documentos, de información, para que haya un registro público de quiénes son los que piden la información, con nombre, teléfono y dirección. ¿Sabrán ellos para qué? Ellos son los que saben lo que es la persecución política. Ellos son los que saben lo que es mandar a los comisionados de barrio para que le den un toque en la puerta a aquellos que están pidiéndole información para saber por qué el alcalde quiere endosar este proyecto y por qué está detrás de ese proyecto. Ellos son los que saben quiénes son los que quieren información de quiénes son los donantes de cada uno de ellos que después redundan en los proyectos grandes en la costa de Puerto Rico. Ellos saben de eso, porque la historia de las carpetas está ahí y nos dice de cómo era la manera en que se organizaban para perseguir.
Pues Tomás Rivera Chats no entra en nada de eso. A duras penas, hacía la exposición, y les voy a decir las palabras que utilizó porque las anoté. Ay, yo no los iba a destruir con 15 minutos hablando de Cuba, Venezuela, Maduro, e insultando a la oposición política, e insultando a algunos periodistas que ayer se expresaron sobre la ley de transparencia, llamándolos idiotas, etcétera. No los iba a tener 15 minutos en propaganda, pero lo anoté y tengo el video. Si Tomás Rivera Chats quiere que yo se lo traduzca, ahí mismo está, pero escuchen este programa que yo voy a traerle la evidencia de por qué en 15 minutos no se puede sostener, por qué es favorable para la ciudadanía ese proyecto cuando un poco más, 5 horas antes le negaban a una ciudadana la participación en una vista pública donde quería exponer cuáles eran las que ella pensaba eran las enmiendas importantes para el Código Electoral. Que el ciudadano no quiera que su nombre esté ahí, pero ¿por qué no? Pues yo le voy a dar una idea. Yo lo refiero al libro de las carpetas, a lo que históricamente hizo administraciones del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, persiguiendo a los ciudadanos desde la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Le voy a dar una idea. Lo refiero a los libros de la historia sobre las carpetas. La transparencia. Transparencia es que nos entreguen la información, que le entreguen la información al ciudadano. Que no le digan después de los primeros 10 días, danos una prórroga y 10 días más y la retrase. Para los últimos 20 días, como es ahora, puedan decir que no te la van a entregar y tengas que ir al tribunal. Esa sería la transparencia, Tomás Rivera Chats. ¿Cuál es el miedo de entregar la información pública? Tomás Rivera Chats hizo mención tantas veces a Venezuela, Cuba y Nicaragua, que por ejemplo, supuestamente contestándole a María de Lourdes Santiago, que ella había dicho que Tomás Rivera Chats se desvelaba de tanto hablar de Juan Dalmau, dice que no tiene desvelo, que él no es de la Arauca, en referencia a Venezuela. Y dice Tomás Rivera Chats como bueno, con relación al asunto de los términos que se extienden, lo único que Tomás Rivera Chats dijo, yo creo que le tomó 6 segundos. Y unos términos que se extienden. Nada más. No argumentó lo que tiene que ver con que esos términos que se extienden con relación a la ley electoral limita totalmente la capacidad de tener información durante el evento electoral, que lo lleva hasta después del escrutinio, y que hay una información del registro electoral que quieren hacerla confidencial. Eso no lo dice. Por eso es que yo digo en 15 minutos, que solamente 2 minutos, y con referencias constantes, incluso en esos 2-3 minutos, a Cuba, Venezuela y Nicaragua. No hay nada sustantivo ahí. Cuando habla de las multas, dice Tomás Rivera Chats que una de las cosas buenas de ese proyecto, que por lo que él es, olvídese, lo más grande, es porque ese proyecto le impone multas a los funcionarios que incumplan con su deber de entregar la información en un periodo, etcétera. Sin entrar a decir que de 10 días pasamos a 20 con la prórroga y con las enmiendas de ellos podemos llegar hasta 60, 40, 60 días. O sea, siguen extendiendo, no te voy a dar, no te voy a dar y no te voy a dar. Pues mire, Tomás Rivera Chats, hay una historia del 4 de octubre del 2025 que dice exactamente por qué la gente no le cree que ustedes le van a imponer una multa a nadie. Esto es información que ustedes como promotores de propaganda todos los días para decir las cosas buenas que hacen, esta es desde la legislatura. Promovieron ustedes. Dice que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la gente que ustedes sí le quieren imponer las multas,
a la gente que ustedes sí le quieren cobrar más, que es al pueblo, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa dijo que hay un acumulo tal, una acumulación tal, que esas multas sin pagar ascienden a 560 millones de dólares. Y usted le dice al pueblo de Puerto Rico ayer, en esos 15 minutos entre Cuba, Venezuela, Maduro y las leyes de esos países, que ustedes son eficientes y que ustedes van a cobrarle a aquellos que no le entreguen la información pública a los ciudadanos. Se está acercando la Navidad, pero aquí nadie cree en Santa Claus. Ni siquiera los niños y las niñas. Ese es el problema. Que cuando vamos a la historia, ustedes tienen todo el tiempo, se puede traer la contestación a la propaganda que ustedes traen. Y si no se la sacan en otro sitio, aquí sí se la vamos a sacar. Aquí le vamos a establecer al país claramente que es propaganda burda, que le mienten constantemente. Por eso es que el país tiene la suspicacia, ciudadanos, ciudadanas, gremios de periodistas, que lo que ustedes quieren hacer con esta limitación al acceso a la información es precisamente que no haya nada de allá para acá, que es donde tiene que haber. Porque que yo sepa, si esto cambió, Tomás Rivera Chats, usted me envía una cartita o me llama, yo no tengo ningún problema, estoy segura que tiene mi teléfono. O me escribe a carmenenitbonitasradio.net y usted me dice que no, que ya no hay democracia, que eso del balance de poderes no existe y que ya el pueblo no es soberano en una democracia. Que la rendición de cuentas debe ser del pueblo para allá. Dígame cuándo cambió. Entonces, Tomás Rivera Chats estuvo en esa locución, como les digo, pero yo les digo que esto duró 15 minutos y de los 15 minutos, 12, 12 y medio, 13 fueron Cuba, Venezuela, Juan Dalmau, porque ellos son lo más grande, porque ellos fueron los que trajeron la ley de transparencia sin establecer el contexto que era que necesitábamos un aire, porque venía por ahí el bólido de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. Dice Tomás Rivera Chats en una de esas partes que el problema de los miembros del Partido Nuevo Progresista, que me pareció terrible si está hablando de las enfermedades de Juan Dalmau y de su esposa, es que ellos se esconden y tienen una dolencia, y esto es igualmente Tomás Rivera Chats sacado de su discurso de ayer de 15 minutos. Cada vez que están en aprietos se esconden, tienen una dolencia y se esconden de la opinión pública, desaparecen para no dar explicaciones. Tomás Rivera Chats, la semana pasada la gobernadora de Puerto Rico se fue para República Dominicana. En medio de todo lo que está ocurriendo con la crisis de energía eléctrica, una vez más, todo lo que tiene que ver con los problemas de los contratos, incluidas las cartas de la Junta de Control Fiscal sobre los contratos de Subo Electronics en el Departamento de Salud. ¿Quién es el que desaparece de la opinión pública? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a la gobernadora que no se vaya del país porque en efecto esto está que arde? Y ella desaparece de la opinión pública, deja a la hoy secretaria de Estado y se va de viaje. Tomás Rivera Chats, pregúntele a la gobernadora si este fin de semana se va para España. Hoy es miércoles. Pregúntele si va en estos días para España. A ver quién desaparece de la opinión pública, porque lo que a mí me parece que es contestable precisamente en esos 15 minutos es todas las referencias que hace Tomás Rivera Chats a la política partidista sin entrar en lo más importante, que es cómo ellos están organizando y regentando el país. Los que fueron electos fueron ustedes y ustedes dicen que barrieron. Contéstenle al país cómo es que están administrando los fondos públicos, cómo es que están administrando las leyes para que ellos no sepan lo que está ocurriendo en las agencias públicas. En lo sustantivo, y usted sabe lo que es lo sustantivo, no le explique al juez la verborrea y el tecnicismo. Váyase a lo sustantivo. ¿Por qué usted tiene un caso y el otro no lo tiene? Esa es la contestación la que espera el país.
y yo se lo llevo al nivel legal porque como usted era fiscal. Pues a ver si por ahí lo podemos entender. Pero lo más terrible de estos 15 minutos hablando de transparencia, y yo le he puesto de titular, entiendo que a esta intervención a esta hora, de la transparencia del Partido Nuevo Progresista en el discurso público. Porque a mí me parece que eso fue lo que hizo Tomás Rivera Chats ayer. Lo que es injuria sobre ofensa, y es al unísono en que se está discutiendo la limitación de acceso a la información, y la vista pública en que ayer el presidente del Senado escuchó al comisionado del Partido Nuevo Progresista, al comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, el exalcalde de Toabaja, a quien se ha señalado múltiples veces por la corrupción en ese municipio mientras fue alcalde, que dejó defalcado, incluso sin pagarle las remesas a las agencias públicas como el IRS, Departamento del Trabajo y otras, que el Partido Nuevo Progresista y Tomás Rivera Chats ha premiado con contratos en el Senado de Puerto Rico cuando él ha sido presidente, lo recibió en la vista pública en que se estaba discutiendo las enmiendas al Código Electoral, que como ustedes saben, el Partido Popular Democrático, el Partido Victoria Ciudadana, Victoria Ciudadana no está representado allí, el Partido Independentista dijeron que no iban a participar porque esto era unas enmiendas que se daban exclusivamente a unos puntos que lo que iban era a entorpecer más lo que ya entorpeció el código de Tomás Rivera Chats y Wanda Vázquez Garcet cuando lo enmendaron en el 2020, lo reconstruyeron en el 2020, y a su vez enviaron cartas estableciendo por qué. Pero ¿a quién escuchó Tomás Rivera Chats ayer? A el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista y al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rivera Rueda, quien fuera asesor legislativo de Tomás Rivera Chats en el Senado. Y Tomás Rivera Chats recibió, porque tengo la copia de los correos electrónicos, Tomás Rivera Chats recibió la petición de intervención de una ciudadana, a quien voy a citar porque me dijo que no tenía ningún problema en que dijera que fue ella, que se llama Denise Balzac. Y Denise Balzac le pidió un turno a esa comisión que preside Tomás Rivera Chats. Y ayer, 1 hora antes de la vista pública o 10 minutos antes de que abrieran los trabajos en la legislatura de Puerto Rico, le envió Yaritza Vélez Martínez una comunicación diciéndole que no habían turnos, que estaban agotados los turnos para la vista pública. Y ustedes me dirán que mucha gente fue si no fueron 2 buenos PNP del ala de Tomás Rivera Chats a esa vista pública. Y a Denise Balzac, que llevaba no solamente un memorial explicativo que le quería decir a los legisladores y quería confrontarlos y quería que ellos la confrontaran a ella con la información que ella traía sobre lo que debe ocurrir en ese código electoral y cuáles deben ser las enmiendas para que ese código tenga transparencia y no transparencia. Y le negaron el turno. ¿De quién es la transparencia? Tomás Rivera Chats. ¿Del país? ¿Y a quién se le puede adjudicar transparencia? Al Partido Nuevo Progresista y a la administración de la legislatura y a los legisladores de la mayoría del Partido Nuevo Progresista hoy. Yo no conozco a Denise Balzac. Sé que ha sido una internauta de Bonita Radio de mucho tiempo. No sé quién es, nunca la he visto en mi vida. Pero si usted me presenta evidencia de lo que usted está tratando de hacer, el mismo día en que Tomás Rivera Chats dice que ellos son más transparentes que nadie, pues yo creo que es importante ponerlo en contexto, y por eso es que las palabras
Y la información que yo traigo aquí siempre la voy a traer en contexto, porque yo no les puedo decir algo de la baqueta, porque va a sonar a la misma propaganda de la política partidista. Yo tengo que traer información con la evidencia. El mismo día que usted está diciendo que los que quieren destruir el país son otros, solamente hablándole, usted es el legislador, usted es el presidente del Senado, usted tiene una ejecutiva que la eligió el país con un 37%. El PNP del 37% del 2025 en la fortaleza. El PNP con el tercer legislador de más votos como presidente del Senado. El tercero, no el primero ni el segundo, el tercero. Tiene que saber hoy el país que ustedes le niegan la participación a los ciudadanos en una vista pública cuando el sistema se supone que establezca que esa es la prioridad y que la discusión pública se da porque hay una discusión interna en la legislatura, porque usted escucha a las personas que quieren exponer y tener 15 minutos. No quería estar allí una hora, 15 minutos para exponer cuáles son las medidas. El mismo día que usted le dice al país que usted es más transparente que nadie y que el Partido Nuevo Progresista es más transparente que nadie, aun cuando mencione cada 2 segundos a Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque está pensando en la papeleta del 2028. Así es que yo quería traerlo con toda la evidencia, porque a Denise Balzac ayer le dijeron que no, así como le van a decir que no en cualquier agencia que no quieran que usted tenga la información que a usted le pertenece para fiscalizar ese gobierno. Y créanme una cosa, si la fiscalización ciudadana, si la fiscalización periodística no se da en una democracia, lo que tenemos es una dictadura como las que menciona en ocasiones, faltándole a la verdad, el presidente del Senado. Porque el problema es que no menciona a Bukele. Mire, Bukele fue tan electo como Nicolás Maduro, con todos los problemas que tiene esa elección, como tiene la elección del Partido Nuevo Progresista en el 2020 y en el 2024. Y como ha sido electo, en el caso de Cuba, el gobierno cubano. El problema es que el Partido Nuevo Progresista cada vez más se parece a los defectos que ellos mismos le atribuyen a los gobiernos de Cuba y Venezuela. Porque quien quiere intervenir con los ciudadanos hoy para que no tengan información son ustedes y son gobiernos y son el Partido Nuevo Progresista. Y finalmente los que ustedes alegan que intervienen son esos gobiernos. Así que, ¿del lado de quién estamos? Por eso me pregunto, ¿transparencia o es realmente la transparencia que necesita el país que ustedes no están dispuestos a dársela? Sigue siendo importante que aquilatemos la evidencia. Y la evidencia nos dice hoy que además de que hay funcionarios como Tomás Rivera Chats que le dicen una cosa a los legisladores en 15 minutos, al país le dicen otra, y tengo que decir, Tomás Rivera Chats, por eso es que a donde único pueden ir es a todavía los medios de comunicación y los programas donde subsisten, aun cuando están haciendo agua, por lo que sabemos, por todas las dificultades que tiene ese mundo y que tenemos todos en la producción de contenido, porque todavía ustedes les representan algo de dinero. A donde único pueden ir, a donde único se sentó ayer fue precisamente a los programas que distribuyen la propaganda. Y la evidencia también es que ¿quiénes fueron los que votaron en contra? Toda la delegación del Partido Independentista, Partido Popular, el senador independiente y la senadora Joan Rodríguez Bebe. Esto es importante, sí, sigue siendo importante. Y obviamente toda la mayoría del Partido Nuevo Progresista. Y yo quisiera terminar con un relato que ayer lo constaté con diferentes colegas que participaron en la conferencia de prensa sobre
la ley de transparencia y las enmiendas que en efecto se aprobó ayer como proyecto en el Senado y que ahora va a la Cámara. Y tiene que ver con algo que yo me había cuestionado porque no había escuchado al colega fotoperiodista Juan Costa, que cuando va solo a las conferencias de prensa de la gobernadora y a otras, hace preguntas a los jefes de agencia o a la gobernadora. Porque este fue el compañero que la gobernadora le increpó y le dijo que nunca le iba a contestar preguntas porque él era un irrespetuoso. Ese cuento lo sabemos. Y nosotros no lo habíamos visto. Después de haber visto intervenciones de su directora editora, Denise Pérez, que es una persona que también se sienta como analista en Pelotamonga, habíamos escuchado y visto defensas de parte de ese medio en el cual trabaja con relación a lo que pasó con la gobernadora. Pues en efecto, yo quiero que ustedes sepan que la gobernadora dio instrucciones para que no le dieran turno a Juan Costa. Y que no le dieran turno, y fue después de una intervención que él tuvo delante de otros colegas con la oficial de prensa en medio de la convención del Partido Nuevo Progresista, que se le empezaron a dar turno. Tomás Rivera Chats. Esa es la transparencia. De eso es que ustedes hablan. Porque esta es la realidad. Que de esto es mentira. Yo creo que si decimos la verdad, sobre todo le decimos la verdad al país, estamos mejor. Si decimos la mentira, es de ustedes la propaganda, es de ustedes la falta de respeto al soberano, que es el pueblo, y le están faltando a la democracia. Dicho eso, nosotros nos vamos. Recuerden, siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com y siempre en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21, también ATH Móvil. Si quieren enviar cheques o giros postales, no se olviden, Bonitas Radio no lo pueden escribir en el cheque o giro postal, tienen que escribir onda virtual. Si va para la Fundación Periodismo 21, con eso es suficiente. Gracias por eso, pásenla súper bien. Si no nos vemos a las 5, nos vemos mañana en otro programa de Esto es lo Último a las 11. Que la pasen bien. Bueno, no nos vemos, pero les voy a dejar un programa para por la tarde. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.